Mis hermanos, es una bendición una vez más compartir la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy quiero llevarles a esta porción de la palabra del Señor en el libro de Romanos, en su capítulo 12. Y vamos a leer, mis hermanos, algunos versículos para comprender todo lo que hoy nos quiere compartir la palabra del Señor. En el libro de Romanos, si tienen sus Biblias, en el libro de Romanos, en su capítulo 12, Romanos en su capítulo 12, versículo 1 al versículo 10, nos va a ayudar para comprender esta porción de la palabra del Señor y nos dice así de esta manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, pensando en esta porción de la palabra del Señor, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre este tema, renovando la conducta cristiana. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, renovando la conducta cristiana. Hace años se hacía mucho énfasis en las escuelas seculares, un curso que se daba a los alumnos con el nombre de moral y ética. Otros lo llamaban principios y valores. Hoy día ya no es tan interesante para la sociedad educativa. Y la sencilla razón es porque el mundo está en decadencia moral. Y esto ha hecho que tristemente la sociedad esté al declive moralmente y éticamente. Pero esa es la perspectiva social. Cuando nosotros vamos a conectar estos valores a la luz de la palabra del Señor, marca una gran diferencia. Y es porque hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos a nosotros, no a las escuelas seculares, sino a los miembros de las iglesias cristianas, a los miembros que han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre este tema, renovando la conducta cristiana. ¿Y cuál es la primera verdad que nosotros podemos encontrar pensando en el versículo 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Renovando la conducta cristiana. Si es lo que la palabra quiere enseñarnos, la primera verdad es que es una renovación de consagración. Esa es la primera verdad que encontramos acá, que es una renovación de consagración. El apóstol Pablo ruega a los romanos como hermanos en Cristo que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo a Él. Estas palabras empiezan a reflejar una renovación de consagración de vida cristiana. El apóstol Pablo hace un llamado para reflexionar que recibimos diariamente del Señor los frutos de su misericordia como evidencia de renovación de consagración para aquellos auténticos cristianos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Cuando presentemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, evidenciamos la renovación de consagración en nuestra vida. ¿Es aceptable a Dios un culto racional por el cual somos capaces por la obra del Señor en nosotros y estamos preparados para dar razón y lo entendemos? Como evidencia de renovación en consagración de nuestra vida a Jesucristo. La conversión y la santificación son la renovación de la consagración que se manifiesta en la mente y el alma del cristiano porque Dios está obrando en su vida. Cuando hay renovación de consagración, se evidencia la obra del Espíritu Santo en el entendimiento y la voluntad humana. Sus efectos empiezan en el hombre nuevo a la semejanza de Dios y el conocimiento, la justicia y la santidad de la verdad le hace piadoso para presentarse delante de Dios de manera correcta. Cuando la renovación de consagración gobierna la vida de todo cristiano, demanda de ética y gobierna la vida de todo cristiano. Somos responsables de presentarle a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cuando nosotros pensamos en esta verdad que hoy nos está presentando la palabra del Señor, nos damos cuenta que renovando la conducta cristiana, la primera verdad es que es una renovación de consagración. Ya hemos visto que eso es lo que nunca diría un griego, un filósofo, un hombre culto. Para él, lo que importaba era el espíritu. El cuerpo no era más que una prisión, algo despreciable y vergonzoso para la filosofía griega y para muchos hombres contemporáneos con estas formas de pensamiento. Pero el cristiano sabe que su cuerpo pertenece al Dios Altísimo, tanto como su alma, y que puede servir a Dios tanto con su cuerpo, con su mente o su espíritu. Aquí se refleja la renovación de consagración como el todo del hombre. Para que nosotros entendamos lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor sobre renovando la conducta cristiana, que es una renovación de consagración. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el instrumento con el que hace su obra. Después de todo, el gran hecho de la encarnación quiere decir básicamente que Dios no desdeñó o dejó a un lado el cuerpo humano, sino asumió un cuerpo humano, vivió en él y obró por medio de él. Un gran ejemplo de consagración divina que demanda al creyente de renovación de consagración, como ver lo que Dios usó, el modelo cristológico cuando vino a encarnarse sobre este mundo. El ejemplo de un templo o catedral se construye para dar culto a Dios, pero tiene que diseñarla la mente de un arquitecto, tienen que construirla obreros y artesanos, y solo entonces llega a ser un templo en el que la gente se reúne para dar culto a Dios. Es un producto de la mente y del cuerpo y del espíritu del hombre. Cuando nosotros podemos ver esto en términos terrenales, por lo cual dice el apóstol Pablo: tomad todas las tareas que tenéis que hacer todos los días, el trabajo ordinario de la tienda, la fábrica, los astilleros, la mina, ofrecer
todo a Dios como un acto de culto. A veces nosotros creemos que el culto es solo en el templo. Creemos que el culto es nada más cuando nos reunimos 1 hora y media. Y la idea del apóstol Pablo va más allá que una liturgia. Va más allá que 1 hora y media de culto cuando nos reunimos. Aquí tenemos un hecho muy significativo. El verdadero culto es ofrecerle a nuestro Señor y Dios todo lo que hacemos con Él todo el día. El verdadero culto a Dios no es ofrecerle una liturgia de manera específica, por muy noble que sea, o un ritual, ni siquiera un culto lo más solemne que se pueda, porque tiene que ver más allá de 1 hora y media o 1 hora y media de congregarnos. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana, no algo que hay que hacer en el templo o la iglesia, sino algo que ve todo el mundo, todos los que están a nuestro alrededor, porque somos el templo del Dios viviente. Lo que nosotros hacemos a cada segundo de nuestra vida, el mundo puede atestiguar realmente para poder nosotros comprender sobre este tema, renovando la conducta cristiana, que es una renovación de consagración. Para poder ver a un hermano que en realidad está consagrado, no lo tiene que demostrar aquí en 1 hora y media o 1 hora. Es parte nada más de la vida cristiana. La esencia es lo que está tocando el apóstol Pablo. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, que uno puede que diga voy a la iglesia o templo o dar culto a Dios, pero debería también decir voy a la fábrica, voy a la tienda, a la oficina, a la escuela, al garaje, a la mina, al astillero, al campo, al jardín o a la cocina, con mis amigos o la familia, al colegio, a la universidad, a dar culto a Dios. Eso es la forma correcta. Para que nosotros aprendamos a glorificar a Dios en nuestras vidas. Esto no quiere decir precisamente estar cantando himnos o pensando en Dios o dando testimonio mientras se trabaja, lo cual tal vez nos restaría concentración en lo que estamos haciendo en nuestro diario de qué hacer, sino hacer lo que se espera de nosotros lo mejor posible, como si fuera, como que es para la gloria de Dios. Esto sigue diciendo Pablo, exige un cambio radical total en todos los ámbitos de la vida, no solo en 1 hora y media, no solo en 2 horas de actividad religiosa, no, es a cada segundo de nuestra vida. Entonces, renovando la conducta cristiana es una renovación de consagración. A veces hay hermanos que se equivocan y no lo hacen por malicia, el concepto de consagración. Creen que el hermano está consagrado porque está arrodillado aquí quizás 15 minutos, 10 minutos o 1 hora, pero sale del templo y está gritando a los perros, a los vecinos y peleando con todo mundo. Eso es triste. Esa es una vida religiosa nada más. Y entonces el apóstol Pablo nos lleva a esta reflexión. Renovando la conducta cristiana es una renovación de consagración. Una consagración en todos los ámbitos de la vida, cada segundo de nuestra vida. No debemos adoptar la forma del mundo, sino transformarnos. Es decir, adquirir una nueva manera de vivir. Para expresar esta verdad, Pablo usa 2 palabras griegas casi intraducibles que requieren frases para transmitir su sentido en la forma como está escrito. Y la palabra que usa para amoldarnos al mundo es sisesmatiseistrai. Este es muy raro para nosotros. La forma como está escrito en el griego. Y de la raíz gema. Cuando nosotros pensamos en esto, por lo menos los pastores que se dedican a esto y se ponen a analizarlo, se dan cuenta, bueno, acá hay mucha forma de poder explicar a profundidad en el orden correcto para entender lo que está diciendo el apóstol Pablo. De donde viene la palabra española y casi internacional esquema, que quiere decir forma exterior que cambia de año y casi de día en día. El esquema de una persona no es el mismo cuando tiene 17 años que cuando tiene 70, ni cuando sale del trabajo que cuando está de fiesta. Está cambiando constantemente. Por eso dice Pablo,
no tratéis de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo. No seáis, en otras palabras, camaleones, tomando siempre el color del ambiente, de acuerdo a la moda del mundo. La palabra que usa para transformar de una manera distinta a la del mundo es metamorfustai, de la raíz morfe, que quiere decir la naturaleza esencial e inalterable de algo, de lo que realmente, hermanos, Dios está haciendo en nuestra vida. Así dice Pablo, para dar culto y servir a Dios, tenemos que experimentar un cambio no de aspecto, sino de personalidad. ¿En qué consiste ese cambio? Pablo diría, por nosotros mismos vivimos catasarca, dominados por la naturaleza humana en su nivel más bajo y pecaminoso de la humanidad, o en Cristo. Vivimos catachriston o catapneuma, que lo que quiere decir es vivir bajo el control de Cristo, del Espíritu Santo. El cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia cuando se rinde a los pies de Jesucristo. Ahora vive no una vida egocéntrica, sino cristocéntrica. Esto es evidencia de renovación, de consagración. Cuando nosotros pensamos en lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor, podemos aprender muchas verdades para reflexionar y atesorarlo en nuestro corazón, para que demos lugar de que el poder de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo esté moldeando nuestras vidas. Es decir, que de una manera radical Dios hace el cambio para la vida de las personas que tienen puesto su fe en Jesucristo. Esto debe ocurrir, dice Pablo, por la renovación de la mentalidad. La palabra que usa para renovación es anakainosis. Y en griego hay dos palabras para esto: el neos y el kainos. Neo se refiere al tiempo y kainos al carácter y la naturaleza. Un lápiz recién fabricado es neos, pero una persona que era antes pecadora y ahora está llegando a ser santa es kainos. Cuando nosotros empezamos a alinear todas estas palabritas, podemos darnos cuenta de muchas verdades que nos enseña la palabra del Señor. Cuando Cristo entra en la vida de un hombre, este es un nuevo hombre. Tiene una nueva mentalidad diferente porque tiene la mente de Cristo, y aquí evidencia la renovación de consagración que va a manifestarse en la sociedad, en la familia, en la congregación. Cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida, es cuando podemos presentarle a Dios el culto verdadero, que consiste en ofrecerle cada momento y segundo de nuestra vida, y cada acción evidencia la renovación de consagración. Este es un concepto muy profundo bíblico, muy diferente a la estructura religiosa, porque muchos creen que vamos a ir a dar culto a Dios en 1 hora y media de liturgia. Es un concepto muy raquítico, muy débil. Ahora el apóstol Pablo acá está dándonos un concepto muy profundo para entender sobre nuestro tema, renovando la conducta cristiana, que es una renovación de consagración. Y la consagración tiene que ver con todo lo que hacemos en cada segundo de nuestra vida. Y si logramos entender esto, mis hermanos, entonces vamos a ser reverentes a Dios en cada área de nuestra vida. Pero para ir un poquito más de lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor, renovando la conducta cristiana, versículo 3, versículo 8, nos dice otra gran verdad en la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
Pensando en estos versículos de la palabra del Señor y aprendiendo un poco sobre renovando la conducta cristiana, acá encontramos otra gran verdad. La segunda verdad es que es una renovación para desarrollar dones espirituales. Esta es la segunda verdad. El orgullo es un pecado que está en nosotros por naturaleza. Necesitamos que se nos advierta y que seamos armados en su contra. Todos los santos constituyen un cuerpo en Cristo que es la cabeza del cuerpo y el centro común de su unidad. En el cuerpo espiritual hay algunos que son aptos para una clase de obra y don, llamados a ella, otros para otra clase de obra y dones. Aquí nos enseña la renovación para desarrollar dones espirituales para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer todo el bien que podamos unos a otros y para provecho del cuerpo de Cristo, y así habrá renovación para desarrollar dones espirituales en el orden correcto. Si pensáramos debidamente en los poderes espirituales que tenemos y cuán lejos estamos de aprovecharlos apropiadamente, eso nos humillaría. Pero como no debemos estar orgullosos de nuestros talentos, debemos cuidarnos, no sea que sobre texto de la humildad y la abnegación seamos perezosos en entregarnos para beneficio de los demás. Recordemos que los dones espirituales son las herramientas que Dios da para desarrollar los dones espirituales. No debemos decir no soy nada, así que me quedaré quieto y no haré nada. Esa es una forma incorrecta de estar expresándose. La forma correcta sería: si no soy nada por mí mismo y por tanto me daré hasta lo sumo en el poder de la gracia de Cristo para desarrollar mis dones espirituales. Eso cambia. Esa fraseología cambia si ustedes notan la diferencia. Porque el humanismo es fuerte en nosotros. El endiosamiento es fuerte en nosotros. Y solo nos quebranta la palabra de Dios en el orden correcto cuando nos damos cuenta que es el poder sobrenatural de su Espíritu Santo, de la palabra de Dios, del poder del Evangelio que está redarguyéndonos día tras día. Sean cuales fueren nuestros dones o situaciones, tratemos de ocuparnos humildemente en ellos, diligentemente, alegres y con sencillez, sin buscar nuestro propio mérito o provecho o protagonismo, sino el bien de muchos en este mundo y el bien de la congregación de nuestros hermanos y el venidero desarrollo de nuestros dones para la gloria de Jesucristo debe de ser en el orden correcto. Estas grandes verdades que nos está enseñando la palabra del Señor, renovando la conducta cristiana, es una renovación para desarrollar dones espirituales en el orden correcto. Es agradable delante de Dios que desarrollemos nuestros dones sin manipular a nadie. Respetemos al hermano que tiene la bendición de que tiene el don de la enseñanza, que enseñe. Respetemos al hermano que tiene el don de ser evangelista, que sea evangelista. Respetemos al hermano que tiene el don de estar intercediendo, ora por los enfermos, que ore. Respetemos a aquel hermano que tiene el don de la hospitalidad, le gusta la hospitalidad, respetémoslos. Respetemos al hermano que tiene el don del ministerio pastoral, de ser siervo de Jesucristo. Respetemos al hermano que tiene el don de ser misionero. Respetemos al hermano que tiene el don de servicio. Porque esto glorifica al Señor. Pero cuando nosotros queremos que el hermano que tenga el don de servicio, pues también tenga todos los dones, nos metemos a problemas. Porque la palabra de Dios nos recuerda que hay diversidad de dones y Dios ha dado a cada quien de acuerdo a como Él quiere, no como uno quiere. Entonces, renovando la conducta cristiana, hemos aprendido ya dos grandes verdades, que es una renovación de consagración, pero también es una renovación para desarrollar dones espirituales. No manipulemos, no obliguemos. Orar por el hermano. Quizás al hermano no le gusta hacer esto, pero ha de tener algún don donde es fuerte y que glorifique al Señor en lo que Dios le ha dado.
Somos tentados a manipular. Pero nosotros hemos sido llamados para respetarnos, para que podamos darnos cuenta que algo de algo puede hacer el hermano que ya conoce a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Renovando la conducta cristiana es una renovación de consagración, pero también es una renovación para desarrollar dones espirituales. Quiero llevarles al versículo 9:16, por favor, ahí con sus Biblias. Versículo 9:16, para los que tienen sus Biblias. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Cuando vemos esta otra sección de textos bíblicos, aprendiendo un poco sobre nuestro tema, renovando la conducta cristiana, aprendemos otra gran verdad acá, que también es una renovación con deberes cristianos. No tenemos que confundir dones con deberes, porque hay diferencia. El amor mutuo que los cristianos se profesan debe ser sincero, libre de engaño y de adulaciones mezquinas y mentirosas como deberes cristianos. Debe evitar el cristiano esto. En dependencia de la gracia divina, ellos deben detestar y tenerle pavor a todo mal. Y deben amar y deleitarse en todo lo que sea bueno y útil. No solo debemos hacer lo bueno, tenemos que aferrarnos al bien como deber cristiano. Cuando nosotros vemos esta otra porción de la palabra del Señor, esta otra sección del capítulo 12, todo nuestro deber mutuo está resumido en esta palabra, amor. Esto significa el amor de los padres por sus hijos, que es más tierno y natural que cualquier otro, es espontáneo y sin atadura, empezando en el núcleo familiar, porque el ágape ya es una realidad desde que encuentra a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero tiene que aprender a desarrollarlo. Amar con celo a Dios y al hombre por el evangelio dará diligencia al cristiano sabio en todos sus negocios en el mundo para alcanzar una destreza superior. Dios debe de ser servido con el Espíritu bajo las influencias del Espíritu Santo como deber cristiano. Él es honrado con nuestra esperanza y confianza en Él, especialmente cuando nos regocijamos en esa esperanza como deber cristiano. Se le sirve no solo haciendo su obra, sino sentándonos tranquilos y en silencio cuando nos llama a sufrir la paciencia por amor a Dios, que es la piedad verdadera. Los que se regocijan en la esperanza probablemente sean pacientes cuando están atribulados, y esto debe de ser otra parte del deber cristiano. Noten toda esta lista de deberes que tenemos. No debemos ser fríos ni cansarnos en el deber de la oración. No solo debe haber benignidad para los amigos y los hermanos, los cristianos no deben albergar ira contra los enemigos. Noten esta otra forma para poder exhortarnos la palabra del Señor, para recordarnos sobre nuestro deber cristiano hacia con nuestros hermanos en la fe y los demás que no conocen a Jesucristo. Hay que estar preparados para decir a los que hacen el bien según haya ocasión. Debemos de dar la bienvenida a los forasteros. Bendecid y no maldigáis. De esta forma disfrutamos el deber cristiano. El amor cristiano verdadero nos hará practicar en las penas y alegrías de unos y otros. Trabaja lo más que pueda para concordar en las mismas verdades espirituales como deber cristiano.
mirar con santo desprecio las pompas y dignidades mundanas. No te preocupes por ellas, no te enamores de ellas. Confórmate en el lugar en que Dios te ha puesto en su providencia, cualquiera que sea como deber cristiano, para gloria del Señor. Nada es más bajo que nosotros sino el pecado. Nunca encontraremos en nuestros corazones la condescendencia para con el prójimo mientras alberguemos vanidad personal. Por tanto, esta debe ser mortificada como deber cristiano, porque es una lucha que mantenemos en nuestro ser interior cuando nos cuesta escudriñar las escrituras en el orden correcto. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando sobre renovando la conducta cristiana, y ya nos ha enseñado a la luz de la palabra del Señor que también es una renovación con deberes cristianos. Abarca diferentes áreas. Y el cristiano, como está en una lucha constante contra todo lo que es su naturaleza y lo que hace el mundo, lo que le presenta el mundo, la palabra de Dios siempre le está recordando: cuidado, cuidado. Siempre está advirtiendo para que nosotros seamos responsables en nuestros deberes. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, el Señor quiere llevarnos a una última verdad sobre renovando la conducta cristiana, que es lo que estamos aprendiendo. Versículo 17, versículo 21. Romanos 12, versículos 17 y 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es la otra verdad que nos quiere enseñar la palabra del Señor en relación a este tema, renovando la conducta cristiana? La otra verdad, mis hermanos, es que es una renovación para ser pacificadores. Es una renovación para ser pacificadores. Desde que los hombres se hicieron enemigos de Dios, han estado muy dispuestos a ser enemigos entre sí. Esta es una gran verdad bíblica. El ser humano le encanta buscar enemigos, directa o indirectamente, porque es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y es lo que hoy nos quiere recordar la palabra del Señor, que renovando la conducta cristiana es una renovación para ser pacificadores. Los que abrazan el cristianismo deben esperar encontrarse con enemigos en un mundo cuyas sonrisas rara vez concuerdan con las de Cristo. No paguéis a nadie mal por mal debe de ser un modelo de vida de los cristianos pacificadores. Hagamos, estudiemos y cuidemos para hacer lo que es amistoso y encomiable, y que hace que el cristiano resulte recomendable a todos aquellos con los que conversa. Estudia las cosas que traen la paz, pero sin ofender a Dios ni su bendita palabra, para ser pacificador. Porque hay hombres violentos, hay hombres enemigos del evangelio, hay hombres enemigos del orden divino, hay hombres que no aman la palabra de Dios, hay hombres que son expertos en maldad. Y el peor enemigo del cristiano es su propio corazón, y puede caer en la trampa del mundo. Y entonces la palabra del Señor nos está advirtiendo sobre este tema, renovando la conducta cristiana. Es una renovación para ser pacificadores. No os venguéis vosotros mismos. Esta es una lección difícil para la naturaleza corrupta humana. Por tanto, se da el remedio para ser pacificador. Dejad lugar a la ira de Dios.
Cuando la pasión del hombre está en su auge y el torrente es fuerte, déjelo pasar, no sea que sea enfurecido más aún contra nosotros. Seamos sabios. La línea de nuestro deber para ser pacificador está claramente marcada. Y si nuestros enemigos no son derretidos por la benignidad perseverante, no tenemos que buscar la venganza. Ellos serán consumidos por la fiera ira del Dios Altísimo, al que pertenece la venganza. El último versículo sugiere lo que es fácilmente entendido por el mundo, que en toda discordia y contienda son vencidos los que se vengan y son vencedores los que perdonan. Es la hermosa recompensa de ser pacificador. Esto glorifica al Señor. Cuando vemos a hombres pacificadores, no te dejes aplastar por el mal. Aprende a derrotar las malas intenciones en tu contra o las malas intenciones de tu corazón, ya sea para cambiarlas o para preservar tu paz como fruto de ser pacificador para la gloria de Jesucristo, para testimonio de Dios Padre de que Dios está obrando en su vida, para testimonio al mundo que no conoce quién es Jesucristo y de qué obra está haciendo Cristo en nuestra vida. El que tiene esta regla en su espíritu es mejor que el poderoso de este mundo, maligno. Se puede preguntar a los hijos de Dios si para ellos no es más dulce que todo bien terrenal. Que Dios los capacite por su Espíritu Santo de manera que sea este su sentir y su actuar como modelo de vida para ser pacificador, demostrando al mundo que está siendo renovado su conducta cristiana por el poder de su Santo Espíritu y de la palabra de Dios. Cuando pensamos en estas 4 verdades, entonces podemos entender lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando. Lo que la palabra del Señor nos está enseñando es sobre este tema, renovando la conducta cristiana. Y son 4 verdades. Es una renovación de consagración. Es una renovación para desarrollar dones espirituales. Es una renovación con deberes cristianos. Y es una renovación para ser pacificadores. Para los que conocen a Jesucristo, el Señor nos dice que hemos sido llamados para demostrarle al mundo, hermanos, de que el Señor está obrando en nuestra vida. Para poder ver dentro de la congregación cómo el Señor está obrando. Si hemos aprendido a madurar. Porque hoy la palabra del Señor nos está enseñando, renovando la conducta cristiana. ¿Y qué se está renovando? Ya hemos aprendido. Es una renovación de consagración para el Dios Altísimo, para desarrollar dones espirituales, para gloria de Dios Padre. Es una renovación con deberes cristianos y es una renovación para ser pacificadores. Cuando aprendamos esto, el amor tierno de Cristo se va a manifestar en nuestros corazones. El amor puro de nuestro Señor va a estar manifestándose en nuestras vidas. Pero cuando hacemos lo contrario, cuando nuestras intenciones, nuestros pensamientos, acciones contradicen esto, lo que menos se está glorificando es a Dios Padre. Lo que menos se puede decir es que Dios está renovando nuestra conducta. Pero hoy la palabra del Señor nos está enseñando, renovando la conducta cristiana. ¿Y qué está renovando el Señor? Está renovando para que nosotros tengamos vidas consagradas a Él, para desarrollar dones espirituales, para que nosotros
Seamos conscientes de los deberes cristianos y para ser pacificadores. ¿Cuánto de esto hay en nuestra vida? Cada quien se puede contestar. Cada quien puede decir, mire, pastor, a mí me cuesta. A mí me cuesta. Imagínense el apóstol Pedro cuánto le costó. Violento todavía después de 3 años y medio, ¿no? Pero el Señor ahí iba trabajando. Pastor, es que a mí me cuesta porque mis pensamientos personales y humanos sobresalen. Y la única manera es dar lugar a que Dios obre en nuestra vida. Porque lo que nos está enseñando hoy la palabra del Señor, renovando la conducta cristiana, si es una renovación de consagración, de dones espirituales, de deberes cristianos y para ser pacificadores, estas son las evidencias que Dios está moviendo en nuestras vidas. Hay alguien que le quiere decir al Señor, Señor, perdóname. Mi conducta es muy débil. Mis pensamientos, mis sentimientos, como si que no hay renovación de consagración. No estoy desarrollando mis dones. Los deberes cristianos como si que no me interesan. Ser pacificador, pues ni siquiera pasa en mi mente. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien que lo quiere hacer? Alguien que le quiere decir al Señor, Señor, perdóname. Ahora entiendo qué significa culto racional. ¿Alguna manita? Yo quiero orar por usted. ¿Quién le quiere decir al Señor, perdóname? Amén. Aquí tenemos una manita. ¿Alguien más? ¿Alguien más que sienta de parte de Dios, Señor, perdóname? Me cuesta. Yo quiero, por favor, que tú me ayudes. ¿Alguien más? Amén. Aquí hay una manita más. ¿Quién más lo quería hacer? ¿Alguien más lo quería hacer? ¿Alguna manita más? ¿No lo hay? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor que estás en los cielos, gracias por tu bendita palabra. Gracias por lo que hoy nos has enseñado, renovando la conducta cristiana, que es una renovación de consagración, es una renovación para desarrollar dones espirituales, es una renovación con deberes cristianos y es una renovación para ser pacificadores, para evaluar nuestra conducta, cómo estamos delante de ti. Señor, hoy quiero pedirte por la mano de mis hermanos que levantan, Señor, para pedirte que tú obres en ellos, para que tú, Señor, te glorifiques en ellos, para que nosotros podamos ver, Señor, que hay más conductas cristianas que están siendo quebrantados para gloria y honra tuya. Quiero orar por ellos, por mis hermanos que levantaron sus manos. Te ruego que tú los guíes, que tú hables a su corazón. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos. Gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.